pares y necesito que me acompañes esta mañana. Vamos a compartir la palabra del Señor, como cada domingo. Y como cada domingo, el peso en nuestra vida, en la mía y creo que en la tuya, por eso estás acá, es que Dios hable a tu corazón. La palabra de Dios tiene el poder de romper en nuestra mente con aquellas cosas que no son verdad. Porque al ser verdad la palabra de Dios, deja de manifiesto las mentiras que la sociedad, el mundo, el diablo y nuestra propia carne nos ha metido en la cabeza. La palabra de Dios es como una luz, ¿sí? Estás en un lugar oscuro, cuando vos encendés la luz, simplemente la oscuridad se fue. Nadie se pregunta dónde se fue la oscuridad cuando uno prende la luz, ¿verdad? Bueno, no es necesario que te preguntes demasiado, pero con la palabra de Dios se enciende en tu mente la verdad y se disipa la mentira. ¿Amén? ¿Y cuántos quisiéramos que esta mañana esto nos pase? Que se disipen realmente todas las mentiras y las ideas equivocadas que tenemos en nuestra mente. ¿Por qué? ¿A quién de ustedes les gusta vivir en medio de una mentira? ¿Verdad que no? Vivir engañados. Pues es lo que el enemigo hace, juega muchas veces con sus maneras de expresar las cosas. Pero, aunque él juegue lo que quiera, tenemos la palabra poderosa del Señor Jesucristo, escrita y vivificada por el Espíritu Santo, que nos trae a la verdad y saca las mentiras que hay en nuestra mente. ¿Querés que esto ocurra en tu vida? Amén. Vamos a orar entonces, porque esto es una obra del Espíritu Santo. No va a ser tu naturaleza carnal la que pueda asimilar la palabra. Voy a declarar lo que dice el profeta cuando dijo que la palabra vino a Jacob y cayó en Israel. Y vos me decís, ¿qué es eso, pastor? ¿Un juego de palabras? ¿Sí? Es un juego de palabras que usó el profeta declarando una verdad. Que la palabra cae en nuestros oídos naturales, pero golpea en nuestra vida espiritual. Viene a través de tu naturaleza humana, de mi naturaleza humana, a nosotros llega a través de nuestros oídos, nuestros sentidos, nuestra mente, pero habla a un nuevo ser y a una nueva vida que Dios ha puesto en ti. ¿Amén? ¿Querés que eso pase? Que tu espíritu adentro se vivifique por el poder de la palabra de Dios. Y que te puedas parar y vivir y comprender que estamos completos en Cristo. Estamos completos, no nos falta nada en Él. Pero necesita nuestra naturaleza nueva aferrarse a esa verdad por la fe. Mientras yo estoy hablando, en tu mente conviven y combaten dos pensamientos. El pensamiento natural, con el cual luchas, bueno, yo quiero entender lo que vas a decir, pastor, y si lo entiendo, fantástico. Pero adentro, Cristo, por medio de su obra en la cruz, ha dado vida a un nuevo ser en tu interior. Si has abierto tu corazón, si crees en el Señor Jesucristo, si sabes que Él derramó su sangre allí para limpiar tus pecados, entonces hay algo nuevo que está pasando en tu vida. Él está dando vida a un nuevo ser adentro tuyo. Un ser que no es como la naturaleza que tú tienes. Es un ser santo. Es un ser nuevo. Un nuevo hombre, una nueva mujer se gesta adentro tuyo. Y esta mañana, ese ser nuevo necesita del Espíritu de Dios. Profundamente. ¿Lo crees? Los adolescentes, ¿lo creen? Necesitan que eso nuevo que Dios ha ido poniendo por la fe en ustedes explote adentro de ustedes y les permita vivir la vida con plenitud,
con toda la felicidad, el gozo, la alegría de la vida que Cristo tiene para ustedes y para cada uno de nosotros. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, esta es una obra de su Espíritu, no es una obra tuya, de tu intelecto, ni mía por mi dicción o por mi expresión oral. No, no lo es. Es una obra del Espíritu. Así que vamos a confiarnos al Espíritu de Dios. Te pido que ores intensamente en tu corazón, que hagas esta oración de lo profundo de tu corazón. Como dijo hace un instante Leandro acá, es cosa de vida o muerte, porque es la vida de tu espíritu. Señor, acá estamos. Queremos exponer nuestros pensamientos a tu palabra, para que tu palabra encienda en nuestra mente y en nuestro espíritu la luz y la claridad y el poder que ella tiene a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Estamos necesitados tremendamente en este instante, durante los próximos minutos, de tu Espíritu Santo. Y no tenemos otra cosa que hacer más que pedírtelo. Por tanto, ahora hay un ruego en el interior de cada uno de los que estamos acá. Es un ruego personal, un clamor personal. Santo Espíritu, confiamos en ti. Ponemos nuestra fe en ti. Porque lo que vamos a oír y lo que vamos a entender es del Espíritu, no es de la carne. No es natural, es espiritual. Solo tú, Santo Espíritu, puedes venir de esta manera a nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartir con vos estos pensamientos y versículos de la palabra del Señor que nos traigan luz para que vos y yo podamos comprender esa nueva naturaleza que Él ha puesto en nosotros, cómo se alimenta, cómo vive, de qué vive. Quiero explicarte una vez más, ya el domingo pasado hablamos bastante de esto, pero quiero esta mañana aplicar otras verdades de la Escritura y otros principios a la misma verdad. Nosotros, los seres humanos, nacemos en esta tierra y nuestra vida es una vida natural. Nacemos producto, ¿sí?, del amor entre un hombre y una mujer. Y nacemos de forma natural y todo lo que está en nosotros es natural. De esta tierra, cuando digo natural, ¿sí? Por tanto, tenemos una naturaleza humana, común, natural. Todos los hombres y mujeres nacemos así en esta tierra. Pero cuando intentamos acercarnos a Dios desde esa naturaleza, encontramos una terrible dificultad, y es que esta naturaleza que tenemos comete infinidad de pecados, está absolutamente dañada y corrompida a causa del pecado, y no podemos entrar en una buena relación con Dios. En la Escritura encontramos ya desde los primeros libros de la Biblia, desde el Génesis, que Dios se propuso enseñarle al hombre hasta dónde podía llegar con su naturaleza humana. Si lo quieres ver así, podría ser como un desafío. No lo fue, pero fue una enseñanza, donde Dios quería que vos y yo entendiésemos que nuestra naturaleza humana, tal y cual como cuando salimos del vientre de nuestras madres, no alcanza a estar preparada para entrar en relación con Dios. Entonces Dios nos dijo, ustedes necesitan saberlo y entenderlo.
y le dio a Moisés un decálogo de leyes para que las cumpliéramos. Entonces dijo Dios, si ustedes cumplen al pie de la letra cada una de estas leyes y tornan su vida santa, entonces podrán entrar en relación conmigo, porque yo soy santo. Y el que se acerca a mí tiene que acercarse en santidad. No es porque Dios sea selectivo, es porque Él es santo, Él no puede perder su santidad. Somos nosotros los que tenemos que adquirir esa santidad. Dios nos dejó las leyes. Y el pueblo de Israel por miles de años intentó vivir en esas leyes, intentando hacer todo lo que Dios pedía rectamente, o sea, hacer que esta naturaleza caída, corrompida a causa del pecado, viviera ahora en una línea de santidad total. ¿Y saben qué pasó? Ningún hombre pudo hacerlo. Ningún hombre pudo vivir. Eso demostró a Dios y a nosotros, nos demuestra hoy, como lo demostró en el pasado y lo demostrará en el futuro, que todo esfuerzo natural, humano, no alcanza para limpiarnos y santificarnos, para que nuestros pecados sean perdonados. Ahí entró en vigencia el plan divino al enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino a esta tierra, Él vino con el propósito de hacer que todos los pecados que los hombres han cometido y cometeremos fuesen perdonados y limpiados en la cruz. La Biblia nos dice que Jesús fue a la cruz y allí cargó con los pecados de todos nosotros. Quiero invitarte a recorrer por un momento el libro de Isaías. El capítulo 53 del libro de Isaías, vas a encontrar estas expresiones. Desde el verso 4 dice, con todo, Cristo llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido, lo ha humillado, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, y sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por sus llagas seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor Dios descargará sobre Cristo el peso de todos nuestros pecados. Él descargará, el Padre descargará sobre Cristo el peso de todos nuestros pecados. Así que muchos años antes de que Cristo viniera a la cruz, el Padre había dispuesto que esto fuese así, fuese declarado lo que sucedería. Cristo vino, caminó, hizo milagros, demostró a través de ellos que Él era el Hijo de Dios. Y cuando todos empezaban a entender que Él era el Hijo de Dios, marchó hacia la cruz. Uno podría pensar humanamente que ya que Él era el Hijo de Dios, podía corregir el mundo. Nosotros queremos corregir el mundo. Todos los seres humanos tenemos buenas ideas de cómo corregir el mundo. Quizás a Cristo se le pueden haber cruzado algunas, ¿verdad? Él era Dios. Pero pisó esta tierra y dijo, esto no tiene solución. La única solución que hay para los hombres que viven en la tierra, para que entren en relación con mi Padre, es que yo lleve los pecados a la cruz y muera por ellos. De manera que todos los pecados de todos los hombres sean perdonados en mi sacrificio. Así que Cristo fue a la cruz. Dice la palabra que enmudeció, no emitió palabra. Lo juzgaron, lo condenaron, dijeron, inclusive Pilato le dijo, ¿no tenés nada para decir? No. Hubo silencio, y ya lo había profetizado Isaías que así sería. Se cayó la boca. ¿Por qué? Porque tenía que ir a la cruz. Los fariseos que querían que Cristo fuese crucificado no entendían por qué
Los seguidores de Jesús no entendían por qué. Pilato no entendía por qué. Nadie entendía por qué. Ni el diablo entendía por qué. Cristo estaba yendo a la cruz. Pero Jesús sí sabía por qué. Él iba a cargar en la cruz mis pecados y los tuyos. Sabes que tus pecados tienen la marca de tu vida, de tu esencia, de tu identidad. Por decirlo de alguna manera, cada pecado que vos has cometido en la vida lleva tus huellas digitales. Porque los cometiste vos. Lleva las mías. Por tanto, cuando Dios tomó el pecado de la humanidad completa, tomó los que tienen tus huellas y las mías y los cargó sobre Cristo. Y dice Isaías que mientras nosotros pensábamos que el Padre lo quería crucificar a Cristo y humillar a su Hijo, en realidad lo que crucificaba a Cristo allí eran mis pecados, los tuyos, cargados sobre la cruz de Él. Los cargó, los llevó. Y de esa manera pagó el precio de cada uno de los pecados que has cometido y que cometerás. Y ya lo hizo una vez y para siempre. Los de toda la humanidad, los tuyos están allí. Los míos están allí. Y los de los hombres que han nacido, pero nacerán y pecarán, están allí. Marcos hablaba en el comienzo de la grandeza de nuestro Dios al crear los cielos. La grandeza de nuestro Dios es increíble. Fue capaz de cargar sobre Cristo los pecados de la humanidad completa antes de que sucedieran. Ahora tomó los pecados, los puso sobre Cristo y Cristo murió. Cuando Él murió, el Padre, viendo a Jesús en la cruz, vio los pecados de la humanidad completa allí y vio a su Hijo derramar su sangre por esos pecados. Y el Padre dijo, yo perdono. Y quedan limpios los pecados de todos los hombres. Para aquellos que quieran ver mi rostro, Cristo ha abierto un camino desde la cruz. Y aquellos que le acepten, aquellos que crean en Él, van a poder empezar a caminar como antes no podían hacerlo. Y aquí el milagro de la conversión, de tu vida y de la mía. Cuando comenzamos a creer en el Señor Jesucristo, y si vos no lo has hecho, esta es la mañana en que se te brinda una oportunidad al escuchar esto y por la intervención del Espíritu Santo en tu vida, de que tú te abras a creer en el perdón de los pecados de tu vida. Y mientras lo haces y crees en el perdón de tus pecados, como lo hice yo hace tiempo atrás, la vida de Dios va a empezar a entrar en tu vida. Y algo nuevo va a suceder. La Escritura nos dice que eso nuevo que va a suceder es que una nueva vida va a venir a ti. La vida vieja estará allí, pero Dios te da una nueva vida. Vos me vas a decir, ¿cómo es esto? Bueno, es la Escritura la que nos enseña que Dios nos da una nueva naturaleza. ¿Sí? Coloca en nosotros de su Espíritu y nos da vida juntamente con el poder de Cristo. ¿Por qué? Por la obra que Él hizo en la cruz. Mira lo que dice la carta de Pedro en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. En el verso 22 en adelante dice, Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. La razón por la cual Cristo pudo cargar los pecados de toda la humanidad y morir por nosotros fue porque Él era santo.
tal cual como este texto y muchos otros lo declaran. Cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando sufría no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso texto! Para que vos y yo podamos entender y para que las mentiras o ideas equivocadas en nuestra mente caigan y la palabra de Dios, que es verdad, se establezca como un principio en tu mente y en la mía, es importante que vos creas en lo que la Escritura te dice. Porque la palabra de Dios nos dice que Él llevó en el madero todos nuestros pecados y nos considera muertos al pecado. Pero a la misma vez nos da una nueva vida para vivir en la justicia de Él. Ya no en la nuestra, sino en la de Él. Y ahora quiero invitarte a que vayas al libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, la Escritura plantea nuevamente esta situación. Es necesario esta mañana que vos y yo entendamos, una vez más, por la palabra, que nuestra vieja naturaleza está aquí en nosotros y que junto con esa vieja naturaleza que está aquí en nosotros, nace a través de la fe en Cristo una nueva naturaleza, una nueva vida que Él ha colocado en nuestra vida. A esa nueva vida la Escritura en el Nuevo Testamento lo llama de diferentes maneras. La nueva naturaleza, el nuevo ser, el soplo del Espíritu, el hombre espiritual, pero definitivamente marca la diferencia entre el espiritual y el natural. Vamos a verlo en un instante en el libro de Romanos. Así que en tu vida radica una naturaleza vieja, cargada de pecados, que comete pecado, y que cada pecado que ha cometido y que cometerá fue cargado sobre la cruz de Cristo. Pero nace también en tu vida una nueva naturaleza capaz de entrar en relación con Dios. Ahora ya no por la justicia de la naturaleza vieja, que haría todas las cosas bien según la ley, pero no pudo, sino por la justicia de Cristo en la cruz. Por tanto, cuando vos y yo nos acercamos a Dios, no lo hacemos en nuestra humanidad, en la capacidad humana de nuestra vieja naturaleza de vivir como corresponde, y por eso Dios se pone tan contento con nosotros cuando nos ve qué buenos que somos, sino en la fe de que Cristo murió por nuestros pecados y ha dado vida adentro nuestro, y esa nueva naturaleza sí le agrada a Él, porque es una naturaleza que vive por la fe en Jesús y que cree en los principios de Dios. Así que Dios te ha dado una nueva vida. Tienes en tu ser dos naturalezas, una vieja y una nueva. Una nueva por la fe, una nueva porque el Espíritu de Dios te vivifica, le trae vida a tu cuerpo. En el libro de Romanos, antes de ir a Gálatas, o lo busco yo simplemente, porque Romanos también vamos a leer, quiero adelantarte este texto de Romanos 8:11. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a vuestros cuerpos por su Espíritu. O sea, que su Espíritu Santo viene a ti cuando creíste, y esta obra, aunque tú no la veas con tus ojos, es lo que ha sucedido, y ha colocado una vida nueva dentro tuyo, en la cual el Dios Padre Todopoderoso se deleita. Es un nuevo ser, un ser capaz de caminar de una manera diferente, no por su fuerza humana, sino por la fuerza que viene de Dios. Por eso es que cuando nosotros los humanos nos esforzamos desde nuestra naturaleza común, natural, humana, vieja, en tratar de cumplir los principios, simplemente entramos en una religión.
en una religiosidad, en una hipocresía. Pero cuando vivimos por la fe en Cristo, nosotros mismos tenemos la nueva naturaleza en nuestro interior, que es capaz de aferrarse a las verdades de Dios y de vivirlas plenamente en nosotros. Y vivifica nuestro cuerpo mortal. ¿Es natural? No, es del Espíritu. Tu obra, lo que pasa en ti cuando a través a veces de la alabanza en la adoración, porque es un ejemplo gráfico el que te doy, cuando venís a la presencia de Dios y de pronto en un momento te desconectás de que Dios te está escuchando allá en los cielos, eso que está sucediendo allí no es de tu carne, es de tu espíritu. Eso no es de tu vieja naturaleza, es de tu nueva naturaleza. Y vos lo vivís, porque es verdad. Porque Él ha puesto un nuevo ser en tu interior. Eres un nuevo hombre y una nueva mujer en Cristo. Siempre ha sido así. La iglesia de los Gálatas recibió el Evangelio de la misma manera en que yo te lo estoy predicando esta mañana. Y creyeron de la misma manera. Y asumieron que su vieja naturaleza no tenía la fortaleza. Y luego se aferraron a la fe y clamaron por esa nueva vida que viene por el Espíritu de Dios. Y comenzaron a vivir en esa forma. Pero ¿por qué te cito Gálatas? Porque hay algo interesante en este libro, y es que cuando los Gálatas comenzó a transcurrir el tiempo, ellos dejaron su naturaleza nueva y volvieron a la vieja. Y esto no es más que una tremenda evidencia bíblica y teológica de que vos y yo podemos dejar nuestra naturaleza nueva y plantarnos en la vieja. Y mientras estamos plantando y viviendo en la vieja, estamos en un espíritu de religiosidad y de hipocresía que a Dios no le agrada, por más que hagas todo lo mismo que hacías cuando estabas en el espíritu. Porque la naturaleza humana y vieja se apoya en tu fuerza, mientras que la naturaleza espiritual confía en Cristo, en cada detalle de su vida. La naturaleza humana nos trae hasta acá y dice, yo voy a alabar a Dios. Pero luego de varios minutos, la naturaleza humana se aburre, intenta y fuerza y se esfuerza. Pero el Espíritu de Dios que se mueve aquí empieza a despertarnos, nos saca un poco del sueño, sopla en nosotros y nuestra nueva naturaleza, la que cree en Cristo, la que sabe que humanamente no somos dignos, pero que la sangre de Jesús vale el precio más alto, más importante de todo el universo y que fue puesto por nosotros. Nos hace confiar en esa sangre y comenzamos a adorarlo a Él por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hacemos, pero sí por lo que Él hizo. Gracias. Es en ese momento cuando tu espíritu, la nueva vida que Dios colocó en ti, que es totalmente libre de todas las cadenas de la naturaleza vieja, que es libre de pecado por la sangre de Jesús, intenta salirse de la opresiva naturaleza vieja que tú tienes y que yo tengo. Mi naturaleza humana, ¿sabes qué me dice? No, Daniel, a ver, vas a entrar en la presencia de Dios. ¿No recordás lo que hiciste ayer, anteayer, lo que pensaste, lo que dijiste? Eso no es de buen cristiano. Y yo digo, sí, tenés razón. La Biblia dice, levantá manos santas y las tuyas no están limpias. Es verdad. ¿Y qué hago? Y de pronto el Espíritu de Dios en su gracia y en su misericordia me recuerda. Dani, ¿no pediste perdón? No. Bueno, hacelo.
Pero yo me equivoqué. Sí, qué novedad. Y quiero restituir. No vas a poder. De alguna manera, yo tengo que ser un poco mejor. Esta carne, muy mala, la estoy corrigiendo. No vas a poder. ¿Por qué no vas a la cruz? A la cruz, Santo Espíritu. Sí, a la cruz. ¿Para qué? Para limpiar tus manos, tus labios, tu mente. Y poder levantar entonces las manos en adoración. A la cruz. Yo he ido mucho a la cruz. Y voy a la cruz. Y hasta hoy, después de pila de años de hacerlo, encuentro en mi carne la misma resistencia que el primer día. No quiere. Pastor, si usted no quiere, ¿qué me va a pasar a mí? Lo mismo. No va a querer. ¿No lo reconocías? Yo te ayudo. Un suicidio, acá, ¿cómo se llama eso? Personal. Tiene un nombre. Gracias, Valentina. Un sincericidio. Del reconocimiento de mis pecados, capaz que te ayude a vos a bajar la soberbia y a decir, si este se humilla, bueno, por ahí tengo motivo, pero capaz que vos no tenés tanto motivo como yo para ser humilde. A mí me sobran los motivos, porque la verdad, tengo poco de qué enorgullecerme. Capaz vos no. Capaz que vos tenés muchas cosas por las cuales ser altivo y soberbio delante de Dios, pero por más que sean buenas, no te van a servir. Así que vos y yo necesitamos oír la voz del Espíritu Santo que nos dice, si vas a venir a mí, no vengas con tu altivez. Pasá por la cruz y acércate a mi presencia. Porque no te perdoné porque sos bueno, te perdoné porque la sangre de mi Hijo pagó el precio. No vas a venir a mí con tus justicias porque son trapo de inmundicia, como dice la Escritura en el profeta. Son trapos con los que se cubren los leprosos, trapos llenos de mugre, trapos infestados de la pudredumbre de tu carne. No te vengas a mí con eso. Vení a mí, bañado en la sangre de mi Hijo, y yo te recibo. Entonces mi espíritu, ese espíritu que Dios le ha dado vida por medio de la cruz de Cristo, comienza a vivir. La iglesia de los Gálatas sufrió este episodio y Pablo les escribió y los trajo a la razón. Toda la carta de Gálatas enseña mucho sobre esto, pero quiero llevarlos al versículo 21 del capítulo 2 de Gálatas. Donde dice, ¿contradice la ley a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. No está Marco. Marco, es mucho lío. ¿Dónde anda Marco? O Mili. Mucho lío prender todo, ¿no? En los cañones. Pobre. Siempre se van a sentar tranquilos porque yo le digo, no te hagas problema, yo estoy leyendo en otra versión. Y de pronto se me ocurre a mí cambiar, pedirle que ponga el versículo de Gálatas. Entonces, perdón, Gálatas 3, le dije Gálatas 2. Gálatas 3, versículo 21. Gálatas 3, 21. Vos lo tenés en la Reina Valera 1960, ¿verdad, Marcos? Bien. Dice esta escritura, ¿contradice la ley y las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Y acá en el texto de la Reina Valera 1960, me gusta que usa esta palabra que ustedes leen acá, vivificar. Dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero este versículo declara contundentemente que la ley no puede dar vida.
La ley solo manifiesta el pecado, pero no puede dar vida. La ley vino para que vos y yo sepamos que estábamos cometiendo pecado al leer: esto no se hace, aquello no lo hagas, vive de esta manera. Y al no poder cumplir la ley, resulta que nos dimos cuenta que estábamos pecando. Si pudiéramos vivir por la ley en nuestra naturaleza humana, la vieja naturaleza, si pudiéramos vivir la ley y aún así le diéramos para adelante de alguna forma, la ley no tiene el poder de vivificar tu cuerpo, pero sí lo tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor nos vivifica. Ahí sí podemos ir a Romanos 8:11 y vamos a buscarlo allí también. Porque Romanos 8:11 dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¡Wow! ¡Qué maravilloso contraste! La ley no puede vivificar. Humanamente y carnalmente no podrás cumplir los requisitos. Pero Cristo sí puede vivificarte. Y Él sí te da nueva vida en Él para que vos puedas cumplir con la fe en Cristo, con las promesas divinas. Así que cuando vos empezás a vivir y haces que tu vieja naturaleza mengüe, que tu vieja naturaleza se quede piola y te aferrás a la nueva naturaleza, entonces es cuando esa nueva naturaleza hace morir la vieja y vivís en el Espíritu. La vida viene a ti por el poder de Cristo. Iglesia, vos y yo, todos los que estamos acá, desde la historia de Gálatas y de Romanos en adelante, todos los cristianos siempre, en toda la historia, han vivido en el poder del Espíritu Santo y los demás han vivido en religión. Solo aquellos que se aferran o nos aferramos a la fe en el Señor Jesucristo como nuestra única arma, como nuestro único refugio, podemos recibir la vida que viene del Señor Jesucristo. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, yo te invito a que vos puedas leer lo que dice desde el versículo 6 en adelante. El versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. Claro, la vieja naturaleza no nos puede dar nada. Yo no me puedo parar en mi propia fuerza y decir voy a ser un maravilloso cristiano, porque mi vieja naturaleza no tiene nada para pararme. No me puede dar vida, estoy muerto en los pecados. Pero Cristo murió por los pecados. Mi vieja naturaleza está afectada, pero Cristo murió. Entonces, dice, pero el ocuparse del Espíritu sí es vida y es paz. Entonces yo me voy a aferrar al Espíritu. El versículo siguiente, el 7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Alguna vez intentaste reconocer o hacer una lista de todo lo que tu carne quiere? Cuando lo hagas, te vas a encontrar con varias listas que están en la Escritura ya, ¿sí? Listas de lo que nuestra carne quiere. Cuando las leas, vas a encontrar que tu carne a lo único que apunta es al egoísmo, a la avaricia, a la soberbia, a los deseos desenfrenados, a los malos pensamientos. A esto apunta tu carne. Esto es lo que la Escritura nos enseña. Efesios nos habla de eso. Pero la nueva naturaleza no. La nueva naturaleza apunta a amar, al gozo, a la paz, a la fe, a la fraternidad entre hermanos. Apunta a otra cosa totalmente distinta. Hay dos naturalezas que pelean adentro nuestro. ¿A cuál de las dos les vamos a dejar ganar? La semana pasada, cuando terminé de predicar, Santiago vino a recordarme un viejo ejemplo, que yo no lo recuerdo, y Santiago no me lo mandaste, no sé si estás acá. Me dijiste, te lo voy a mandar, no me lo mandaste. Perdona el reclamo. Queda entre nosotros nada más, Santiago. Entre nosotros 600.
Ahora, la cosa es que vos me recordabas un relato donde alguien habla de la vieja naturaleza y de la nueva naturaleza, ejemplificadas en un perro negro y un perro blanco que luchan adentro nuestro. Y que el discípulo le preguntó a su Señor cuál de los dos perros ganaría la batalla, si el perro negro que representaba la vieja naturaleza o el perro blanco que representaba la nueva naturaleza en Cristo por la obra de la cruz. Y el anciano le dijo a su discípulo, mira, va a ganar el que más alimento tenga. El que esté más fuerte ganará. Así que si dejas crecer los designios de tu vieja naturaleza dentro tuyo, ella va a ganarte. Y tu nueva naturaleza va a quedar sometida. Pero si haces que la nueva naturaleza se alimente de la palabra, se alimente de la oración, se alimente de la adoración, se alimente de los principios de la hermandad, de la unidad, entonces la vieja va a perder, porque vas a poder someterla. Dice el versículo siguiente, el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si no estás seguro, acá hago un paréntesis, de que haya nueva vida en tu ser, vuelvo a pedirte que atiendas a la voz del Espíritu Santo que te está hablando esta mañana, para que abras tu corazón a Cristo, porque esta vida de Cristo está para ti, está para mí. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿De qué justicia? ¿La personal? No, de la justicia de esa cruz. De allí viene tu justicia. Y luego el verso 11 una vez más. Y dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Así que vos y yo recibimos vida únicamente de Cristo. No hay vida en nuestra religiosidad. Hay vida en Jesús. No hay vida en nuestros actos, ninguno de ellos. Hay vida en Cristo. Entonces, si tus actos y los míos dependen por la fe de Jesús, sí, habrá vida allí adentro. Pero no de otra manera, porque Él es el que trae a nosotros la vida. Quiero leerte quizás como un resumen. Escucha. Cristo vino y nos dio vida para relacionarnos nuevamente con el Padre, porque en nuestra humanidad no podíamos hacerlo. Ya que nuestras justicias hacían imposible esa realidad, nos vivificó. Esta nueva vida implantada en nosotros, con una nueva naturaleza espiritual, nació en nuestro ser, coexistiendo con la vieja naturaleza, pero dándonos la oportunidad de que nuestro espíritu fuese rescatado del aislamiento en el que el pecado lo encerró. Quitó las cadenas de opresión y nos concedió la justicia de Jesús. Por la sangre derramada en la cruz, ahora podemos por la fe disfrutar de la comunión con el Padre y las promesas que Él nos da. Cuando vos y yo nos aferramos a las promesas de la Biblia, las que vamos a leer, esas promesas son para tu nueva naturaleza, no para la vieja. La comunión con el Padre es para tu nueva naturaleza, no para la vieja. La vieja querrá entrar en relación con el Padre y solo actuará en religiosidad. Pero la nueva estará sentada junto al Padre.
estarás a los pies de Cristo. Estarás lleno del Espíritu. Y en un mismo momento y en un mismo lugar conviven adentro tuyo la vieja y la nueva. Y es una cuestión de voluntad. ¿A cuál alimento? Acá hay un desafío tremendo. En el libro de Colosenses, la Biblia nos dice que ninguna de las cosas religiosas tiene valor contra los apetitos de nuestra carne, contra los malos deseos, contra esas cosas que nos vienen y que a pesar que nosotros decimos qué malas que son, a nuestra carne le encantan. ¿Está bien? Es horrible el pecado, pero ¿cómo le gusta a la carne? ¿Sí? Yo puedo decir que el pecado es malo porque la ley me lo enseña, pero yo te garantizo que mi carne le agrada el pecado. Le agrada al extremo. En algunos momentos mi carne está tranquila. En otros momentos pareciera que tiene una sobredosis. ¿Vieron como los chicos cuando comen mucho azúcar? ¿Sí? Que no lo puede hacer dormir a la noche. A veces la carne está así. Histérica por cometer algún pecado. ¿Te encontraste alguna vez así? Sí, no, esto no lo puedo hacer. No, esto no. No tengo que pensar. 3 segundos después estás pensando lo mismo. O yo me voy a controlar. A mí la vieja naturaleza no me va a ganar. Y siempre hago el mismo chiste, hasta que un semáforo se pone en rojo y me cuelgo de la bocina. Y me salgo de la bronca. Y me ganó. La naturaleza vieja está plagada de malos deseos. ¿Sabes cómo llama al asiento de los malos deseos la palabra de Dios? El lugar a donde se alojan todos los malos deseos de nuestra vieja naturaleza tiene un nombre. Es bueno que vos lo sepas. La Escritura lo menciona en el libro de Santiago, entre muchos otros libros, pero en Santiago lo hace de forma muy específica. Y lo llama concupiscencia. Es el cajoncito donde se guardan todos los malos deseos de la vieja naturaleza, la concupiscencia. De allí sale de lo peor que se te ocurre que vos tenés adentro, va a salir de ese cajoncito. Si lo abrís, sale. Déjalo cerrado, por lo menos ahora, ¿sí? Por un rato. Dice Demetrio que por ahí es un baúl, no un cajoncito. Es verdad. Y ahí que tu mente corra, qué tamaño de concupiscencia el ser humano tiene. Pero es capaz de alojar las aberraciones más grandes que vos ves en el mundo. Están alojadas ahí. Santiago dice, ¿de dónde salen las guerras, los homicidios, los abusos, las violaciones? De vuestros malos deseos, que combaten y arden, usa esa palabra, arden en vuestro interior, por salir. Esa es la vieja naturaleza. Ponele candado al cajón. Ojalá hubiera llave. El candado te queda abierto ahí. Y 2 por 3 salta. Y sale. Ahora también tenés una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza llena de toda la obra del Espíritu Santo y de Cristo. Una nueva naturaleza hay en vos que Cristo ha colocado, que está llena del amor de Él. Una nueva naturaleza que está llena de perdón. Cuando vos abrís el baúl, sale odio y falta de perdón. Lo cerrás y te aferrás a la cruz y viene el perdón. Porque de allí viene. Es otra fuente. Una es natural, la otra es espiritual. Vos y yo recibimos vida y somos vivificados por la cruz de Cristo para abrir el cajón espiritual
para someter nuestra naturaleza humana y dejar que salga la divina. Y vos te vas a ir de este lugar hoy sabiendo que las acciones que vos cometas, pensamientos y palabras que salgan de tu boca cuando cruces aquella puerta, son únicamente responsabilidad tuya. Si querés que el cajón de la carne quede cerrado, necesitas aferrarte al Espíritu Santo al cual oramos hace un rato. Y decir, Espíritu Santo, yo te necesito. No puede ser que me gane la carne cada vez. No puede ser que mi vieja naturaleza tenga el baúl abierto todo el santo día. No me permite ni entrar en adoración a veces, siendo que me has dado un cofre mucho más grande, lleno de poder. Estoy completo en ti de todas las ricas bendiciones que tú me has dado para vivir en plenitud, en gozo, en paz, en felicidad, en perdón, en amor, en generosidad. Me diste todo, Cristo, en la cruz, y yo dejo ese cajón cerrado a mi espíritu. Amén, Teresa, hay que quemarlo. Es una buena idea. Igual, Teresa, te aclaro que es inífugo el de la vieja naturaleza, ¿eh? Digo, por la duda que alguno piense que va a poder hacerlo. Pero tu voluntad puede actuar de bombero. Tu voluntad dejará ver en qué te estás apoyando. Tu voluntad aferrada a Cristo, tu fe. La Escritura nos enseña allí por la mano del apóstol Pablo cuando le escribe a Corintios. Dice, les he escrito como a niños espirituales y carnales. Qué triste, qué triste. Iglesia de Corintios, porque no saben vivir en el Espíritu. Por eso les he escrito. No entienden. La oración de Pablo a la iglesia de los Colosenses y de Éfeso y de Gálatas es: oro a Dios por ustedes, que les sea revelada las riquezas en gloria que tienen en Cristo. Qué buena oración para que hagamos. Señor, ayúdame a conocer el poder de esa nueva naturaleza que has puesto en mí. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesús mostró en esa cruz su mayor humildad y fue capaz de cargar y de permitir que toda esa inmundicia llegara a Él por amarte a ti. Dice la Escritura que leíamos que luego de entregar su espíritu se levantó de la muerte y destruyó el poder del pecado y a la muerte misma. Porque ese Cristo, humillado por nuestros pecados y rendido por amor, el amor que Él te tiene, un amor que no le impide dar su vida por vos. Él es el león de Judá. Él es el rey de reyes y es el que gobierna el universo. Hoy no está en esa cruz. Hoy reina con poder y su poder está a tu alcance y a mi alcance. Para que salgas de toda prisión de la carne, de toda opresión espiritual y de toda mentira del diablo, de todo lazo de falta de perdón y de toda atadura de soberbia, para que salgas de toda opresión de avaricia descontrolada y te transportes al reino de su amado Hijo, de la generosidad,
donde te darás cuenta que todo lo que tienes es de Él. Y que en Él estás completo y que no necesitas nada de esta tierra. Porque Él ha comprado tu vida y estás escondido en su mano. Solo un hombre y una mujer que deja crecer su espíritu hasta aferrarse con la fe a la verdad de su palabra puede considerarse un hombre espiritual, una mujer madura, un joven sabio, lleno del poder de Dios, un adolescente que no permuta su vida comprada por la cruz de Cristo por nada de este mundo. Un niño que es capaz de pararse frente a nosotros y desde su sencillez desafiarnos a la fe, mirándonos a los ojos y diciéndonos: Dios lo dijo. Niños se han parado delante mío, desafiaron mi fe porque le creen a Dios, desafiaron mi espiritualidad, desafiaron mi madurez. Jóvenes que se han guardado santos desafían mi carnalidad. Jóvenes adultos abre el baúl de los tesoros de Cristo. Tómalos por la fe, iglesia, y comienza a vivir en ellos, porque Él te ha vivificado desde la cruz. Y si nunca has hecho esto, si nunca has entendido esto, si en este momento estás acá y te das cuenta que Jesús es maravilloso y que quieres que sea el dueño de tu vida, abrí tu corazón y decirle: perdóname, Señor, por mis pecados. Lava mis pecados en tu sangre, límpiame por la sangre que derramaste en la cruz de todos mis pecados. Y dame esa nueva vida que estoy escuchando, que tú ofreces a todos los que creen en ti. Señor Jesús, esta mañana honramos tu obra. Rey de reyes y Señor de señores, precioso Hijo de Dios Todopoderoso. Tú que eres el Cordero y el León. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. Como iglesia entendemos que tú nos has hecho completos en ti. Y abrimos nuestro corazón a tu palabra y nuestro espíritu a tu espíritu. Dejamos que toda mentira en nuestra mente caiga y toda verdad de tu palabra se establezca. Echamos por tierra y nos comprometemos contigo a someter los deseos de nuestra carne, los malos deseos, la concupiscencia de nuestra vida, en una lucha codo a codo con tu espíritu, desde nuestro espíritu, para que todo el fruto que hay en ti se vea en nosotros, Jesús. No hay nada para verse en nosotros mismos excepto tu presencia, tu espíritu, la nueva vida que nos has regalado. Y esta mañana abrimos nuestro corazón a esa nueva vida.
y declaramos que estamos completos en ti y que no necesitamos nada. Estamos completos en ti para vivir plenamente, aferrados a tu mano, con la continua victoria de tu Espíritu en nosotros. Te honramos, te glorificamos, Jesús. Santo Espíritu, gracias. Gracias por venir. Gracias por estar. Gracias por oír nuestra oración y por responderla esta mañana. Gracias por levantarnos a una dimensión espiritual. Y gracias por darnos, Santo Espíritu, la plenitud de Cristo por la fe. Qué maravilloso eres. Gracias, Santo Espíritu, por estar acá, por hablar en cada corazón. Gracias, Santo Espíritu. Mi alma te agradece. Y gracias a ti, Padre, que no hay estorbo aquí para decirte Padre. Que sé que Jesús y su sangre compró el derecho para que pueda mi nueva naturaleza decirte Padre. Gracias porque estás allí en los cielos, guardándome, cuidando cada detalle de mi vida. Gracias, Padre. Gracias por amarme como me amas. Gracias, Padre, porque durante toda esta semana tú alzarás tu rostro desde el cielo y nos llenarás de misericordia. Resplandecerá tu rostro sobre nosotros, Padre, y el resplandor de tu rostro nos llenará de paz. Gracias, porque tú nos bendices y nos guardas. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Y con todos los varones que hay acá en este lugar, nos vemos el viernes por la noche en la quinta. Dios te bendiga.